en primer debate, proyecto de ley número 109-2016, Cámara, por medio de la cual se declara el 25 de octubre como el Día Nacional de las Personas de Talla Baja. Quinto, debate de control político, desarrollo de las proposiciones número 07 del 3 de agosto de 2016. Sexto, anuncio de proyectos de ley para discusión y votación en primer debate de conformidad con el artículo 8 del Acto Legislativo 1 de 2003. Séptimo, lo que propongan los honorables representantes. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Muchas gracias, señor secretario. Como les digo, ya el doctor Luis Fernando Urrego, José Carlos Mixer y Andrés Felipe Villamizar están próximos a llegar al salón de comisiones. De tal manera que iniciamos la sesión en deliberatorio. Una vez lleguen las aprobamos y desarrollamos cada uno de los puntos planteados. Tiene el uso de la palabra la doctora Ana Paola Agudelo. Gracias, presidente. Con la venia de mis compañeros, quisiera pedirles si en este espacio deliberatorio pudiésemos adelantar la presentación que tenemos del debate frente a la situación de los colombianos en el exterior en el Plan Nacional de Desarrollo, y posteriormente, cuando se conforme el quórum, pues podamos votar y darle continuidad. Creo que ya hay quórum. Doctora Ana Paola, ya llegó el doctor Álvaro Gustavo Rosado. Yo estaba pendiente de otros tres y nos llegó primero el doctor Álvaro Gustavo Rosado, que con él, por favor, señor secretario, sírvase certificar la presencia del doctor Álvaro Gustavo Rosado. Sí, presidente, la Secretaría certifica que se ha conformado el quórum decisorio. ¿Puede usted someter a consideración el orden del día leído ya, presidente? Como el doctor Gustavo no estaba cuando se leyó el orden del día, sírvase, señor secretario, por favor, darle nuevamente lectura al orden del día de hoy. Sí, presidente. Primero, llamado al ICE, verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, aprobación de actas. Acta número 11 del 4 de octubre de 2016, acta número 12 del 5 de octubre de 2016. Cuarto, discusión y votación del proyecto de ley en primer debate. Proyecto de ley número 109-2016, Cámara, por medio de la cual se declara el 25 de octubre como el Día Nacional de las Personas de Talla Baja. Quinto, debate de control político, desarrollo de la proposición número 07 del 3 de agosto de 2016. Sexto, anuncios de proyecto de ley para discusión y votación en primer debate. Séptimo, lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, presidente. Está en consideración el orden del día leído. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrar. Se queda cerrada. ¿La aprueba la comisión? Ha sido aprobado el orden del día, presidente. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Me dice la Secretaría de la Comisión que el siguiente punto del orden del día es la aprobación de actas. De mi parte hay una constancia de no poder aprobar ese punto del orden del día, dado de que yo estaba en una visita oficial, invitado por el Instituto Auschwitz, las Naciones Unidas y el Instituto Stanley en Cartagena, de manera oficial representando la comisión, y al sustraerme de la votación haría falta otro compañero que complete el quórum. No sé si hay otra persona que haya dejado constancia. La doctora Ana Paola, presidente. La doctora Ana Paola, de tal manera que tenemos dos compañeros. Yo les pido el favor, si me lo acepta la comisión, avanzar con el siguiente punto del orden del día, y que alguien me solicite en adelante volver al punto 1 para poder abocar este tema. Ha llegado el doctor Barreto. De todas maneras nos faltaría otro miembro de la comisión para poder aprobar las actas. Entonces, la metodología es la siguiente, señor secretario. Pasemos al proyecto de ley y queda pendiente el punto número 1 para que por favor me pidan devolvernos al punto 1. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Sí, presidente. El cuarto punto, que es la discusión y votación del proyecto de ley en primer debate. Proyecto de ley número 109-2016, Cámara, por medio de la cual se declara el 25 de octubre como el Día Nacional de las Personas de Talla Baja. Presidente. 29 de octubre.
Sirva, 25 de octubre, presidente. Sírvase, señor secretario, por favor, darle lectura a la proposición con la cual termina la ponencia para primer debate. Sí, presidente. Informe de ponencia. Proposición. Por todas las consideraciones anteriores, solicito a los miembros de la Comisión Segunda Constitucional Permanente aprobar en primer debate la ponencia al proyecto de ley número 109 de 2016, Cámara, por medio de la cual se declara el 25 de octubre como el Día Nacional de las Personas de Talla Baja. Firma el representante Miguel Ángel Barreto Castillo. Ha sido leído el informe de ponencia, presidente. Puede someterlo a consideración. En consideración la proposición con la que termina el informe de ponencia. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrar. Se queda cerrada la prueba de la comisión. Ha sido aprobado el informe de ponencia, presidente. Título. Articulado. Articulado. ¿Hay proposiciones del articulado? No, señor presidente. Son 4 artículos. No hay proposiciones. Puede someterlo. Al no haber proposiciones, someto a consideración el articulado. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada la prueba de la comisión. Ha sido aprobado el articulado, presidente. Título. Título, por medio de la cual se declara el 25 de octubre como el Día Nacional de las Personas de Talla Baja. Ha sido leído el título, presidente. Puede usted someter a consideración el título y la pregunta, si quiere esta comisión que este proyecto de ley surja. Antes de votar el título, me ha solicitado el uso de la palabra el doctor Alfredo de Luque. No nos vaya a dañar la emoción al doctor Rincón y a mí de que va adelantado el proyecto. Tiene el uso de la palabra, doctor Alfredo de Luque. Gracias, presidente. Yo de verdad no quiero ser la piedra en el zapato en la comisión por este proyecto, que me parece que tiene una muy buena intención, pero yo creo que es un proyecto de ley que no le está agregando nada nuevo a lo que existe en la ley 1275, del 2009. La ley 1275 del 2009 dice, por medio de la cual se establecen lineamientos de política pública para las personas que presenten enanismo y se dictan otras disposiciones. Y el objeto de la ley es declarar como personas en condición de discapacidad a las personas que presentan enanismo y establecer lineamientos de política pública con el fin de promover su inclusión social, el bienestar, desarrollo integral. En la ley que ahora estamos aprobando se dice que el objeto de la ley es la inclusión de un grupo humano con el fin de que el gobierno adopte medidas necesarias para hacer efectivo sus derechos. Ese es el objetivo solo de la ley. Eso ya está establecido en la ley 1275 de una forma también efectiva. Entonces yo creo que esta ley va a redundar con la ya aprobada. Sin embargo, yo creo que como la intención de la ley es buena, a mí me gustaría que el doctor Miguel Ángel, que es el ponente, pudiera revisarla para segundo debate, con el fin de que sí tuviéramos en cuenta elementos nuevos de esta reglamentación y de esa forma la ley sí sea efectiva y no quede sumándose a la ley 1275 del 2009. Quería dejar esa claridad, doctor, señor presidente, antes de votar el título de la ley, con el fin de hacer ese llamado respetuoso al señor ponente y de esa forma pudiéramos nosotros darle de verdad valor a esas personas dentro de la sociedad. Muchas gracias. No, a usted, doctor de Luque, le agradecemos mucho la observación planteada. Esa es una iniciativa parlamentaria del doctor Yair Arango, de tal suerte que en solidaridad con el doctor Yair Arango por esta iniciativa y la observación que usted plantea, le solicitamos al doctor Barreto, desde luego vamos a votar el título, una reunión con el doctor Arango, que es el autor, para efectos de que pueda obtener mejor nuevos episodios que permitan la atención y la protección de esta población en Colombia. Entonces está en consideración el título y la pregunta. Está en consideración el título y la pregunta, se abre la discusión. Queda cerrada la prueba de la comisión. Ha sido aprobado, presidente, el título y la pregunta, si quiere que este proyecto de ley se convierta en ley de la República. Siguiente punto. ¿Cómo? Ponentes. Sigue el mismo ponente, doctor Barreto, o usted necesita refuerzo. Sigue el doctor Barreto.
el doctor Alfredo lo quisiera acompañar, me parece que usted... Entonces, queda el doctor Alfredo de Luque Zuleta y el doctor Barreta. El doctor Barreta continúa y recibe también al doctor de Luque. Así será. Y es lo más lógico, por eso yo lo preguntaba, porque el doctor de Luque de pronto nos ayuda a que la ley quede más generosa de lo que venía la ley anterior. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Sí, presidente. Quinto, el desarrollo de debate de control político de la proposición número 7 del 3 de agosto de 2016, presentada por la doctora Ana Paola Agudelo García. Presidente, para este debate de control político han sido citadas la señora ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín, delega a la doctora Araminta Beltrán Urrego, secretaria general del Ministerio, y al doctor Javier Darío Higuera, director de Asuntos Migratorios y Consulares. Señor ministro de Hacienda y Crédito Público Mauricio Cárdenas, delega al doctor Andrés Escobar Arango, viceministro de Hacienda, y el doctor Simón Gaviria, director de Planeación Nacional, delega al doctor Luis Fernando Mejía, subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación. Las personas delegadas, presidente, se encuentran en el recinto. Para este debate convocado por la doctora Ana Paola Agudelo, les anticipo que la metodología es la siguiente. Vamos a otorgarle el uso de la palabra a la citante a este debate, hace su presentación, posteriormente le daremos el uso de la palabra a los citados para efectos de que puedan ampliar las respuestas ya entregadas para este debate, y nuevamente la citante, y después abriré el debate con el resto de los compañeros en comisión. Tiene el uso de la palabra la doctora Ana Paola Agudelo. Antes, por favor, regístrese la presencia del doctor Luis Fernando Urrego y del doctor José Carlos Mixer en el recinto. Doctora Ana Paola, ¿usted me permite votar las actas? No nos demora un minuto. Bueno, perfecto. Señor secretario, por favor, dele lectura al punto número 1 del orden del día. Presidente, número 3, aprobación de actas, acta número 11 del 4 de octubre de 2016 y acta número 12 del 5 de octubre de 2016. Presidente, para este punto existen radicadas dos excusas, una del doctor José Luis Pérez Oyuela, pidiendo dejar constancia ante la Comisión Segunda Constitucional Permanente que no participaré en la votación del acta número 11 de octubre 4 de 2016, al encontrarme con excusa válida a través de la resolución 2364 del 4 de octubre de 2016 por parte de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, presentada ante la Secretaría General de la Comisión para el día mencionado. Y otra, presidente, firmada por la doctora Ana Paola Agudelo García. Respetado secretario, me permito informar que me abstendré de votar las siguientes actas incluidas en el orden del día de hoy, 25 de octubre de 2016, en razón de que no participé de dichas sesiones, lo anterior debidamente autorizado mediante resolución 2360 por parte de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, acta número 11 del 4 de octubre de 2016, acta número 12 de octubre 5 de 2016. Presidente, dejando estas constancias de no participar en la votación de dichas actas, puede usted someter a consideración las actas ya leídas, presidente. Voy a someter a consideración las actas leídas, desde luego sustrayendo de la votación por las constancias leídas la votación de la doctora Ana Paola Agudelo García y la de quien les habla, José Luis Pérez Oyuela. Está en consideración las actas leídas, se abre la discusión. Voy a cerrar la discusión, queda cerrada, la vota la comisión. Han sido aprobadas, presidente, con las constancias ya leídas. Sí, ahora sí, dándole la bienvenida a la doctora Araminta Beltrán Urrego, de la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, y me dicen que el doctor Javier Darío, de Asuntos Consulares, también se encuentra con nosotros. Bienvenidos. Bienvenido también el doctor delegado y viceministro del doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, el doctor Andrés Escobar Arango, señor viceministro de Hacienda, bienvenido.
Igualmente al subdirector de planeación, doctor Luis Fernando Mejía, bienvenido a la comisión, a este debate citado por la doctora Ana Paola Agudelo. Tiene el uso de la palabra, doctora Ana Paola. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos. Quiero en estos momentos, antes de iniciar, enviar un saludo especial a todos los colombianos que nos están viendo a través de la transmisión, colombianos residentes en el exterior, y agradecer la presencia de los delegados desde los diferentes ministerios y desde planeación, desde la Dirección de Planeación. Este es un debate muy importante que vienen solicitando los colombianos en el exterior y que se da gracias a la inclusión de ellos en este Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que nunca en la historia del país se había dado. Si bien es cierto, siempre se mencionaba y se hablaba del Ministerio de Relaciones Exteriores, no se hablaba de los colombianos como una población. Agradeciendo esta presencia, quiero dar inicio a la presentación que vamos a hacer para contextualizar un poco el porqué de este debate y cuáles serían las inquietudes que queremos resolver en este espacio. Ponemos la presentación, por favor. Lo hemos denominado Colombianos en el Exterior, un pueblo sin territorio. ¿Y por qué un pueblo sin territorio? Es lo que les queremos exponer a lo largo de estas diapositivas y de este debate. La siguiente, por favor. Como lo decía ahora, por primera vez en el artículo 4 del Plan Nacional de Desarrollo, gracias al apoyo de ustedes, compañeros congresistas, logramos incluir a los colombianos en el exterior, donde dice que todas las estrategias transversales que se puedan aplicar acorde a la normativa vigente cobijarán a los colombianos en el exterior. En estas diapositivas ustedes pueden ver en el enunciado de las estrategias transversales, que son las que queremos que hoy desde planeación nos cuenten cómo se están aplicando y si no se han aplicado, cómo se van a empezar a aplicar hacia nuestros connacionales. En la siguiente diapositiva podemos ver, y es una inquietud, doctor Luis Fernando, que tenemos, porque esto que usted nos trae hoy y que creo que nos lo va a exponer, que es un libro, un estudio que ustedes han hecho de la población migrante en Panamá, me parece muy interesante. ¿Por qué lo digo? Porque justamente una de las inquietudes que traigo es cómo se puede planificar o programar un beneficio cuando no hay un censo ni una caracterización de la población objetivo. Todos sabemos acá que toda planeación que se respete necesita primero caracterizar su población objetivo y a partir de ahí diseñar unos programas que tengan un presupuesto asignado. Yo estaba revisándolo ahora rápidamente cuando me lo entregó y habla justamente, acá ustedes hacen una especie de censo, una caracterización demográfica del migrante en Panamá. Esto yo pienso que es un gran paso y que tenemos que darlo a nivel global, porque ¿cómo se está diseñando sin un censo? Un censo donde no tenemos datos reales de cuáles son y dónde están los colombianos en el exterior y además no hay un presupuesto asignado. Eso va para el doctor Andrés de Hacienda. ¿Cuál es el presupuesto que realmente se ha asignado para los colombianos en el exterior? Si el que votamos la semana pasada desafortunadamente lo que hizo fue disminuirlo en un promedio de un 14% en cuanto a atención de personal y atención a los conciudadanos allí en el exterior. Por eso para nosotros es tan importante escuchar las opiniones que ustedes también traen hoy. Esto hay que sumarle la devaluación del peso frente al dólar, que es en lo que pagamos los gastos para atender a nuestros connacionales. La doctora Araminta me corrige si estoy equivocada, pero hasta donde sé ninguno de los que cruzamos frontera, ningún billete de peso colombiano nos sirve y por ende allá pues nuestros gastos son en dólares. Pasemos a la siguiente, por favor. Acá en este censo tenemos un estimativo de la Cancillería del año 2012, donde dice que aproximadamente hay 4.700.000 colombianos en el exterior. En los viajes que he podido realizar visitando a las comunidades, pues las cifras no cuadran. Uno, por ejemplo, va a Venezuela y ellos dicen, acá somos 3 millones de colombianos. En el Ecuador, que estuvimos hace como un mes con la unidad de víctimas y con la Comisión de Seguimiento a las Víctimas del Congreso, dicen somos 2 millones.
Y si nos vamos un poquito más lejos a Europa, específicamente España dice mínimo hay 1 millón, Estados Unidos dice hay 2 millones. Esta es la percepción que tiene el ciudadano, no son los datos reales. Por ende no nos podemos basar ni en la percepción del ciudadano, que nos da como unos 8 millones, ni en unos estimativos desactualizados de 4 años atrás. Entonces para nosotros sí existe la necesidad de que se haga un censo, que nunca se ha hecho, un censo de los colombianos en el exterior que nos permita caracterizar esta población. Pasemos a la siguiente. Este es el segundo bloque que diríamos que es la segunda debilidad que tenemos frente a esa atención, y es la desarticulación normativa que existe. Si bien es cierto en la Constitución se habla de que se defenderán los derechos de los colombianos en el exterior, y luego en 2 artículos más nos hablan de sus derechos políticos que han sido claramente violados en este Congreso con el acto legislativo que habla de un equilibrio de poderes, donde los colombianos en el exterior pasaron de tener 2 representaciones en el Congreso a tener 1. Sé que muchos de ustedes no estaban de acuerdo con ello, pero desafortunadamente en las votaciones pues una vez más vulneramos los derechos de nuestros connacionales. En la siguiente diapositiva podemos ver desagregado las otras normativas que nos permiten trabajar con nuestros connacionales. Allí tenemos el COMPES 3603 del año 2009, que nos habla precisamente de este censo que se debe realizar, enuncia una política integral migratoria que en la práctica no hemos visto desarrollada, y luego tenemos la ley del Sistema Nacional de Migraciones, de la ley retorno, de la cual hay más quejas que beneficios por parte de los ciudadanos, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, porque sé que se han hecho convenios, sé que desde la Cancillería se ha trabajado con la OIM y con otras instituciones, desde el programa Colombia nos une se ha intentado acoger a estos retornados, pero no hemos visto un presupuesto como tal asignado por parte de Hacienda para atender este grupo poblacional, así como tampoco nos han acogido propuestas que les hemos hecho a diferentes ministerios. Y aquí quiero aclarar una cosa: si bien es cierto la Cancillería tiene a cargo los consulados, la Dirección de Asuntos Consulares que atiende a los connacionales, la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores no es el único ministerio encargado de los colombianos en el exterior. Yo quiero aclarar eso para que nos quitemos esta venda. Es verdad, cuando uno es migrante, ¿uno a quién recurre? Pues a su consulado, que es lo que representa el Estado colombiano, pero el cónsul no se puede hacer cargo de todas las labores ni de todos los ministerios, puede ser el canal de comunicación. Entonces, cuando en el presupuesto hablábamos de que le disminuyeron al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la atención, no podemos hablar de la única disminución a nuestros connacionales. El Ministerio de Defensa, ¿qué presupuesto tiene asignado para entregar las libretas militares? Para que el programa Fénix finalmente funcione y los conciudadanos puedan tener su libreta militar en el exterior. Ministerio de Justicia, ¿qué presupuesto tiene asignado para atender a nuestros presos en el exterior? Que lo hace a través del cónsul, pero Justicia tiene un presupuesto asignado. Si es así, queremos saber cuál es para atender a esos conciudadanos. Ministerio de Educación con convalidaciones, el SENA. Miren, tenemos un caso que nos llegó a la oficina. Una colombiana en el exterior se apunta a un curso del SENA online, porque el SENA dice que atiende a los colombianos en el exterior. Para finalizar y poder obtener su título, ella debe presentar un examen y pagar unos derechos del título, entiendo yo. Ningún colombiano dentro del territorio paga absolutamente nada al SENA para tener ese título. Lo primero es que a ella la están obligando a venir a Colombia a presentar el examen. Tras la gestión que hicimos desde mi oficina, logramos que le hicieran el examen online, pero tuvo que pagar por su título. Eso es discriminatorio, porque el que está dentro del territorio no paga. Entonces, desde ya, con estos ejemplos, vemos cómo al migrante se le ve solamente desde su parte económica, un ente económico, no un ser humano con los mismos derechos de quienes están en el territorio. Pasemos a la siguiente diapositiva, y en esta reducción de presupuesto es importante, viceministro, contarle, acá tenemos una respuesta que ustedes nos dieron, viceministro Andrés, de 2015 a 2016, dice que en gastos de personal se redujo 1.1% el presupuesto.
En estos 2 años hemos visto cómo se han tenido que acabar con la atención jurídica y asistente social en muchos de nuestros consulados por falta de presupuesto. Un ejemplo claro es Montreal, la ciudad donde hay más víctimas registradas del conflicto armado en el exterior. Datos que nos entrega la unidad de víctimas, hay más de 1000 víctimas registradas. Hoy en día no tenemos asistente social allá que atienda a nuestras víctimas. No sé si ya lo pudieron solucionar en Canadá, en Montreal. Y este dato que nos pasan desde Hacienda dice que de 2016 a 2017, ojo al dato, en el último año se redujo un 0.1% y dice que para el próximo se reduce en el 26%. ¿Cómo vamos a atender a nuestros connacionales? Si con un 0.1 ya no tenemos asistencia social ni para las víctimas en el exterior, con el 26 pues por supuesto vemos desmejorada su atención. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Son datos que yo les quiero ir dejando en función de las preguntas que tenemos. El Plan Nacional de Desarrollo, si bien como lo dijimos, se debe extender a nuestros connacionales. Nosotros tenemos acá las respuestas que nos dieron desde Planeación y es importante aclarar que hay esa normativa previa y esa serie de programas no hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo. Sería un error decir que después de que se aprobó este plan fue que se crearon programas como el del Fondo Nacional del Ahorro. Primero, no es un programa de beneficio, es un programa que impulsamos desde el Congreso, que le pedimos al Fondo Nacional del Ahorro, que la institución ha tenido toda la actitud y todo el apoyo desde la Cancillería para llegar a los colombianos en el exterior y que ellos puedan ahorrar, como es el derecho de todo colombiano. Yo a eso no le veo cuál es el beneficio o el programa especial que se creó para ellos. Lo que pasa es que durante años que ha existido el Fondo Nacional del Ahorro, todo colombiano podía ahorrar y pedir un crédito menos el que vivía afuera. Un caso más de discriminación. Entonces es importante aclarar que si bien estos programas hoy en día pueden estar incluidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo, no se crean a partir de este Plan Nacional de Desarrollo, sino que venían previamente. Por eso, doctor Luis Fernando, vuelvo a cuando en la primera diapositiva le hacíamos el listado de las estrategias transversales, es ahí donde queremos saber cómo se va a implementar y cómo se está apoyando para los colombianos en el exterior. Esto nos deja claro que no hay una política integral migratoria. Doctor José Luis, usted como presidente y la doctora Tatiana, que ha estado muy atenta a la ley de migraciones, saben que también hemos dejado sobre esta comisión la necesidad de crear una política migratoria, una ley que recoja todo esto porque todo se encuentra disperso, pero también tiene que haber una voluntad política por parte de las instituciones para atender a nuestros connacionales. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Esa diapositiva, bueno, no sé si se ve muy bien, creo que debió ser más gráfica para acá, para contarles cuál es el sentir de los colombianos en el exterior. Hacienda me corregirá si me equivoco, pero se tiene proyectado que para este año las remesas terminen con 15.5 billones de pesos. Dejemos la diapositiva, por favor, para que las personas puedan ver las cifras. Y también sabemos que por el impuesto de timbre se han recaudado 33 millones de dólares en el último año. Y en el presupuesto que se aprobó la semana pasada, le decimos a los colombianos, de todo lo que nos aporta el país, solamente le vamos a dar 6.000 millones para atenderlos. 6.000 millones que son completamente escasos para poder atender al personal. Esto disminuye, por supuesto, el servicio. Yo quiero rescatar acá que pese a la disminución, si bien es cierto, y ahora lo hablaba con la doctora Araminta, ella me dice, no, pero seguimos trabajando. Le dije, no tengo duda de que sigan trabajando porque soy la primera de que me entero de lo que pasa en cualquier consulado del mundo. Y sé que siguen trabajando, pero esto no garantiza una obtención óptima. Yo les quiero poner como un ejemplo, ¿sí? Me disculpan la expresión, no quiero ofender a nadie, pero imaginémonos un granjero que tiene en su finca la vaca que más leche le da. Es una vaca óptima que siempre le da leche todos los meses, que le contribuye al desarrollo de su finca. Y este granjero la maltrata, no le da buena alimentación, no le da medicinas.
no es retribuido el trato a lo que ella le proporciona. El Estado colombiano se está convirtiendo en eso con los colombianos en el exterior. ¿Cuántos billones de pesos entran al país por los trámites que ellos hacen, por sus remesas, y de eso les decimos vamos a darles 6.000 millones de pesos? Con tristeza, la semana pasada no fue avalada una proposición que yo presenté donde les pedía mínimo otros 6.000 millones para que fueran destinados a la atención de conciudadanos. Y aunque algunos de aquí me apoyaron, como no tenía aval del Ministerio de Hacienda, pues desafortunadamente no pasó y nos quedamos con 6.000 para atender en 2017. Doctora Araminta, sería bueno que usted nos cuente eso, ¿en qué se puede retribuir? ¿Qué es lo que nos quita? ¿Cuánto es en dólares? Tenemos una devaluación del peso, que en las remesas nos sirve muchísimo, porque pasa a ser el primero por la evaluación del peso, por encima del petróleo. Y en la retribución a ellos, ¿qué les damos? Menos dinero, migajas, por así decirlo, y me disculpan la expresión, pero con esta cantidad de dinero nosotros no los vamos a atender. Y por eso tenemos que dejar de ver al migrante como un ente económico o electoral. Son seres humanos que también merecen respeto y una atención digna en todos los procesos. Les estamos dando un trato de tercera categoría a nuestros connacionales a pesar de todo lo que ellos aportan. En la siguiente diapositiva justamente les hablamos de un territorio imaginario. Ahí viene el porqué el título de este debate, ¿un pueblo sin territorio? Seguramente no hemos tenido, doctor Luis Fernando, usted que es técnico y sé que hace muy bien su labor. Entiendo yo que la planeación la hacen para los territorios y tal vez esa es una deficiencia, que los colombianos en el exterior no somos un territorio, por ende no hay una planeación específica para ellos. Pues si necesitamos un territorio imaginario, hagámoslo, pero tengamos en cuenta esta población objetivo para la planeación, para los programas, para los beneficios que se les debe llevar a ellos. Y yo le decía ahora al inicio que si bien es cierto los colombianos nunca habían estado dentro del Plan Nacional de Desarrollo, los colombianos en el exterior, es la primera vez y entiendo que tal vez esa primera experiencia nos lleve a estas debilidades, a estas deficiencias. Por eso es importante que los tengamos en cuenta, pensémoslos como un territorio y un territorio que aporta muchísimo en la parte económica al país. Nosotros a raíz de esto les traemos unas propuestas que están contempladas en esta última diapositiva. Lo primero es solicitarle, nosotros a través de un derecho de petición, le pedimos al DANE que nos contara qué pasaba con el censo de los colombianos en el exterior, porque en el COMPES 3609 de 2009 dice que se va a hacer. Dice que habría un censo y nos responden. El DANE se encuentra en etapa de preparación del diseño conceptual y metodológico. Dice que está planeado para desarrollarlo en el año 2017. Les voy a pedir que ustedes sean drásticos en esta respuesta que da el DANE. Del 2009 a hoy han pasado 7 años. Yo creo que ya son añitos suficientes para que el DANE haya preparado cómo va a ser el censo. Entonces no tiene excusas para en el 2017 hacerlo. Y si está en el COMPES, se supone que hay un presupuesto asignado. Les voy a pedir que sean drásticos y que finalmente nosotros podamos tener un censo real que venimos solicitando desde años atrás y una caracterización de nuestros colombianos en el exterior por parte del DANE como es obligación. No nos podemos basar solo en los registros consulares porque no todo colombiano se registra en el consulado. Hay que hacer un censo y hay que ir y trabajar en el territorio con ellos y hacerlos conscientes de por qué necesitamos su caracterización y que de esta manera finalmente se puedan diseñar unos planes para ellos. La segunda propuesta es justamente lo que les hablaba ahora del territorio. Si no les estamos pidiendo una reforma constitucional ni geográfica, pero sí que por lo menos se les tenga en cuenta como un territorio, al menos desde el marco conceptual, que nos permita generar unos programas con presupuesto asignado. Volvamos a la gráfica, por favor, pongámosla ahí porque es que quiero tocar un tema acá muy importante de mujer. Aquí en el Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 129,
nos habla de una atención y prevención, una política para las mujeres y luego hace énfasis en las mujeres víctimas del conflicto. Hay dos cosas. Para nadie es un secreto el feminicidio que se está dando en el exterior. A nuestras mujeres no las están matando en el exterior por diferentes causas. Y por eso desde Planeación queremos proponerles que se cree un programa en conjunto con la Cancillería para atender a nuestras mujeres que sean víctimas del maltrato, pero también con unas responsabilidades de la Fiscalía en Colombia. Les voy a poner un caso. Tengo una señora colombiana retornada que volvió al país con sus 2 hijos porque su esposo, padre de sus hijos, los maltrataba a los 3. Y ella, del temor y del miedo al no verse protegida por nadie, ni por el gobierno de allá, ni el de acá, no tenía cómo poner una denuncia, se regresó al país. Hoy en día la señora se enfrenta a una demanda de secuestro de sus hijos. Eso tenemos que evitarlo. Que una mujer desde donde quiera que esté le pueda reportar a su gobierno la situación, su vulnerabilidad y si quiere retornar al país, que desde la Fiscalía y los diferentes programas que existan para protección de la mujer, también se les proteja a ellas. Que sea extensible a nuestras colombianas en el exterior, no solo a las mujeres dentro del país. Y por supuesto, pues todas las mujeres del conflicto armado, que sabemos que tenemos un gran empeño desde el Congreso y todas las instituciones en que nuestras víctimas sean reparadas, que sean el centro de toda esta paz, a la que los colombianos en el exterior votaron que sí, porque en el exterior los colombianos dijeron sí a la paz en su mayoría, y creo que esto también debemos reconocérselos, de por qué ellos todavía confían en el país, por qué confían en encontrar una Colombia diferente. En el caso de la reparación de víctimas, por ejemplo, sabemos que este año ya no hay presupuesto, y tenemos miles de víctimas en el exterior esperando por su reparación, que no solamente es económica, pero no hay presupuesto para hacer las diferentes gestiones con ellas. Y la última propuesta, y aquí señor viceministro de Hacienda, pues yo lamento tener que enfatizar tanto como en esas debilidades, pero es mi deber contarle a usted también qué se está dando, qué ustedes reciben económicamente y qué es lo que se le da a nuestros connacionales, pero vamos a seguir dándonos la pelea por el impuesto de timbre en la reforma tributaria. Nos parece que el Estado colombiano y el gobierno debería ser consecuente con lo que los colombianos en el exterior han aportado y erradicar definitivamente este impuesto de timbre, o en su defecto volverlo un impuesto que sea redistribuido, porque si bien pagan 33 millones de dólares al año por un impuesto de timbre por los trámites en el exterior, ¿qué les estamos dando? ¿Qué se va de ahí para atender a nuestros connacionales? Nosotros acá citamos un debate hace aproximadamente un mes donde desafortunadamente Hacienda no pudo asistir. Bueno, en realidad ninguno de los ministerios vino, y era sobre ese impuesto de timbre, porque hemos preguntado en diferentes escenarios a dónde va ese impuesto de timbre. Y la respuesta es que no lo pueden desagregar, que eso es algo general y que va también a cosas generales. A mí me gustaría, señor viceministro, y yo hoy lo quiero comprometer aquí no solo con la comisión, sino con los colombianos que hoy nos están viendo, que usted nos acompañe en ese debate, porque queremos conocer, es nuestro derecho. Si nosotros pagamos un impuesto de timbre, queremos saber a dónde se va. Pues ustedes vienen y nos dicen es que porque con esto le estamos dando tales cosas a las familias más vulnerables. Yo estoy casi segura que los colombianos lo van a entender, pero queremos una información pública, no queremos que nos lo sigan ocultando y queremos saber de ahí qué es lo que se va a ir para atendernos a nosotros. Y si no es así, pues igual vamos a seguir con esta lucha. Ustedes, compañeros congresistas, creo que también han dado muchas luchas en las que insistimos y yo voy a insistir en ese impuesto de timbre en la reforma tributaria, que no me parece para nada agradable con los colombianos en el exterior. Así que estas son las propuestas que queremos dejar sobre la mesa y estas son las inquietudes que queremos que ustedes desde los ministerios nos resuelvan, especialmente desde Planeación, porque nosotros queremos es aportar a que ese artículo 4 se cumpla y que Hacienda nos garantice los recursos para ello. Gracias, presidente. A usted, doctora Ana Paola, voy a
recoger rápidamente y sintetizar sus inquietudes para efectos de primero escuchar si usted así a bien lo tiene o si no me puede decir primero a planeación, puesto que en su intervención usted pide la necesidad de un censo en el exterior, su respectiva caracterización de esos colombianos en el exterior. Igualmente, posteriormente, escucharíamos a la Cancillería, porque usted también ha solicitado que por favor en Colombia se tenga una política migratoria y de fronteras, que también habíamos hablado en un desayuno de trabajo con la Canciller, y que exista un territorio para esos connacionales, así sea pues originado desde una figura especial, para que puedan ser contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. Y finalmente, Hacienda, donde usted hace un reclamo frente a lo que son las remesas como primer renglón de la economía en los ingresos en Colombia, y además establecer la posibilidad de revisar el impuesto de timbre, ya sea en su redistribución e inclusive usted solicita ser probablemente erradicado. Igualmente reclama un programa especial para víctimas del maltrato en el caso de las mujeres, y que se tenga una intervención, ha solicitado una intervención y un acompañamiento por el Estado colombiano a través de la Fiscalía, en donde se mantenga esa reporte permanente de los connacionales en el extranjero que puedan ser víctimas de maltrato. He querido recoger pues las inquietudes planteadas, y en el uso de la palabra el señor subdirector de planeación, el doctor Luis Fernando Mejía. Presidente, muchas gracias. Cordial saludo para usted, para la vicepresidente, para todos los honorables miembros de esta comisión. Un saludo muy especial para la representante citante de este muy importante tema. Yo quisiera iniciar esta breve intervención ratificando un elemento que usted, representante, me acaba, digamos, de mencionar de manera repetida, y es la importancia de tener una caracterización adecuada de lo que es la población de colombianos en el exterior, y ahí hay que reconocer las falencias que tenemos desde el punto de vista de información, en donde buena parte de la información provee básicamente del registro electoral. En ese sentido, primero quisiera mencionar algunas de las cifras, complementar algunas de las cifras que usted acaba de mencionar, y hablar ya más en detalle sobre algunas estrategias de política que hemos venido desarrollando, no sin antes reconocerle, representante, a usted, a todo el partido Mira, por el gran esfuerzo que hicieron de manera incisiva por visibilizar a los colombianos en el exterior en este Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que fue un esfuerzo muy importante, en donde quedó de manera muy explícita que este gran número de compatriotas deben estar visibilizados en la política pública, y especialmente en lo que fue este Plan Nacional de Desarrollo aprobado en el 2015. Entonces, simplemente algunas cifras que quisiera compartir con ustedes. Primero, compartimos la cifra de los 4,7 millones de colombianos en el exterior. Simplemente mencionar que los tres destinos fundamentales de migración son Estados Unidos, 35% de estos colombianos, España, 23%, y Venezuela con el 20%, al menos de nuevo con la fuente que aparece desde la Cancillería. También mencionar que hay alrededor de 10.245 colombianos víctimas residentes en el exterior, de acuerdo con lo que aparece en el Registro Único de Víctimas, y es un elemento importante porque ese tipo de personas también requiere una atención diferencial para poder atender sus necesidades. Canadá es el principal receptor, pero Ecuador y Estados Unidos también tienen alrededor de 1.700 personas, cada uno en condición de víctimas de acuerdo a este registro. ¿Qué tipo de colombianos podemos caracterizar en el exterior? Aquí las cifras son realmente muy deficientes, pero hay alguna información que me gustaría mencionar. Por ejemplo,
En Estados Unidos hay 908.000 colombianos, de acuerdo a las cifras de la registraduría, de los cuales 44% son hombres, 56% mujeres. Representan el 1,8% de los migrantes en Estados Unidos, es decir, es una población todavía emergente desde el punto de vista de la composición de esta población en el país del norte. Tiene una edad promedio de 34 años, con una composición interesante de población joven, 18% menores de 18 años y 18% entre 18 y 29 años. Y un tema muy importante y es que el 32% cuentan con educación superior, es decir, es una población joven, pero adicionalmente con una educación realmente interesante desde el punto de vista de su formación superior. En España tenemos 346.000 residentes, la composición hombres-mujeres muy parecida, 42-58, 42% hombres, 58% mujeres. También una población joven, pero con una composición interesante de colombianos que emigraron hace ya bastantes años. El 24% de los migrantes en España están entre 40 y 49 años. Eso requiere de nuevo un enfoque diferencial, porque la política pública debe acoger también no solamente la educación migrante, sino el rango etario de esa población que se encuentra en el exterior. Y finalmente, colombianos en Venezuela, las estimaciones que tenemos son de 721.000 colombianos. De nuevo, esta es información con lo que existe, que puede ser deficiente y que cuando uno va a Venezuela, por supuesto, las cifras son muy superiores. El estado que más recibe colombianos es Zulia, con el 26,7% de la población migrante, que representa además el 88% de los migrantes que han llegado al estado de Zulia en Venezuela. Eso es un breve resumen de la caracterización socioeconómica de los migrantes, que de nuevo puede contener información precaria y deficiente. Otro tema importante desde el punto de vista económico es la importancia, como usted lo mencionó, representante, de este gran grupo de población frente a las remesas. En los últimos 6 años, las remesas desde el exterior han representado alrededor de 4.000 millones de dólares. El año pasado cerramos con un monto de 4.635 millones de dólares. Entonces, no es solamente un grupo importante desde el punto de vista de política pública, de lograr articulación para que las necesidades de esta población se puedan atender, sino también que son una fuente importante de recursos para la población en Colombia y también del financiamiento de la balanza de pagos. Las remesas son un componente importante de nuestro financiamiento externo y es importante, de nuevo, cuidar esta fuente de financiación. El departamento que más se beneficia de las remesas es el departamento del Valle, al menos en el corte que tenemos del primer semestre, recibió 682 millones de dólares, una cifra muy importante. Seguido el departamento de Antioquia con 424 millones de dólares y Cundinamarca con 374 millones de dólares. Estos 3 departamentos representan algo así como el 70% de las remesas que se reciben en nuestro país. Ya entrando más en detalle frente al Plan Nacional de Desarrollo, no voy a repetirlo, pero simplemente ratificar que este Plan Nacional de Desarrollo planteaba la importancia de que las diferentes estrategias transversales tuvieran un enfoque, si se podría llamar, diferencial para atender las necesidades de los colombianos en el exterior. Pero ya particularmente en la estrategia de buen gobierno, hay una estrategia que propende por promover y asegurar los intereses de esa población, especialmente en el fortalecimiento de la política migratoria. Esto que involucra temas importantes como fortalecer el servicio consular, facilitar la movilidad y seguridad de los migrantes en el exterior, ampliar la atención de los colombianos en el exterior. Tenemos un subreporte muy importante del registro de personas que se encuentran en el exterior, ya lo vamos a ver con el ejemplo de Panamá, y en general poder fortalecer de manera concreta esta política migratoria, atendiendo las necesidades de esta población en el exterior y asegurando que ellos conozcan cuáles son los servicios que ofrece la Cancillería, que muy probablemente
la delegada de la canciller lo va a explicar en algunos minutos. De estrategias transversales, yo mencionaría 4 elementos fundamentales que quedaron planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. Complementar el acceso a la salud, pensión y educación, y se han venido trabajando estrategias interesantes para que, por ejemplo, los colombianos en el exterior puedan generar contribuciones a la seguridad social en el caso en que decidan retornar al país. También, por ejemplo, temas de vivienda en donde se le ha permitido a algunos colombianos incentivar la compra de segunda vivienda, primera en Colombia, de nuevo como una estrategia para garantizar un retorno en el caso en que ellos lo decidan o simplemente como una estrategia de negocio que puede ser importante. Segundo, fortalecer los espacios culturales con una articulación importante con los consulados y embajadas en el exterior. Tercero, garantizar la participación electoral de estos ciudadanos en el exterior. Y finalmente, de manera muy importante, garantizar acceso a la justicia y especialmente para las víctimas, reparación en lo que se refiere al conflicto armado. Que hemos venido trabajando ya desde el punto de vista más concreto, no solamente de estrategia, sino desde el punto de vista de implementación de política pública. Primero, quisiera mencionar que el fenómeno migratorio tal vez, de nuevo, requiere un enfoque diferencial. No es lo mismo los colombianos en el exterior que están en Estados Unidos, en España, que los colombianos que están en las fronteras de nuestro país. Es otro tipo de migración por motivos diferentes y eso requiere de nuevo una política diferenciada. Y reconociendo eso, el Gobierno Nacional emitió en el 2014 el COMPES 3805 llamado COMPES de Fronteras, que de alguna forma plantea una serie de lineamientos de política para poder mejorar la condición y especialmente cerrar las brechas sociales y económicas de la población que se encuentra en la frontera de nuestro país. Se hablaba de más o menos 13 departamentos, 77 municipios. Es muy importante que la población que está en estos municipios y departamentos de frontera tiene una composición que es completamente distinta a lo que es el promedio nacional. Por ejemplo, esta población concentra casi el 50% de la población indígena de nuestro país, está concentrada en estos 77 municipios fronterizos, el 22% de la población afrocolombiana, el 70% de los resguardos indígenas y el 71% de las titulaciones colectivas. Entonces es una población con unas particularidades que de nuevo requieren una visión absolutamente diferencial. ¿Cuál ha sido el avance? Y esto es muy importante de este COMPES. Primero, mencionar muy rápidamente los objetivos. Temas importantes como garantizar la inclusión, desarrollo socioeconómico a través de implementación de estrategias específicas para las fronteras. ¿De qué se estaba pensando? Fortalecer la institucionalidad en el territorio, ya vamos a ver algunos ejemplos, reducir las brechas socioeconómicas de los territorios fronterizos, promover condiciones que permitan el crecimiento sostenible de las regiones de frontera e integrar, y esto es muy importante, los territorios fronterizos con el resto del país. Una de las quejas más importantes que tenemos en relación a estos municipios fronterizos es el aislamiento del que se sienten frente al resto del país. Y es la conectividad no solamente terrestre, sino la presencia del Estado pertinente que les permita sentirse incluidos en la política nacional. ¿De qué tipo de cosas hemos podido avanzar en esta materia? Por ejemplo, a raíz de este COMPES, para avanzar en el fortalecimiento institucional, se construyeron 3 centros integrados de servicio de comercio, industria y turismo, uno en la ciudad de Cúcuta, otro en la ciudad de San Andrés y otro en Pasto. Esa era la meta y esa meta se cumplió. Centros integrados que permiten desarrollar iniciativas de comercio, industria y turismo a nivel de estas ciudades fronterizas. Se ha avanzado también en la remodelación de puestos de control migratorio. Se tenía una meta de 10 puestos de control remodelados, se ha avanzado en 7. Se ha avanzado también en la implementación de iniciativas productivas para retornar a la población que se ha visto desplazada de algunos de estos municipios de frontera. Se han avanzado con 17 iniciativas productivas, se habían planteado 12.
y también, por supuesto, capacitaciones para los comités fronterizos en lucha contra la trata de personas. Ya quisiera entrar un poquito más adelante en el detalle sobre esta materia. Otro tema importante es la reducción de las brechas socioeconómicas. Cuando uno mira la caracterización social, económica, de crecimiento, de ingreso per cápita, por supuesto, hay un rezago muy importante entre lo que es el crecimiento económico, el PIB per cápita, el bienestar en general de la población que se encuentra en la frontera. Para eso se planteaban iniciativas como, por ejemplo, la construcción de infraestructura cultural y social. Se han construido 9 proyectos de infraestructura cultural en los departamentos de La Guajira, Cesar, Bichada, San Andrés, Providencia y Norte de Santander. También temas de infraestructura educativa, en donde la calidad y la pertinencia de la educación básica y media ha sido muy deficiente. Se han construido 179 sedes escolares en estos municipios fronterizos, y adicionalmente se ha planteado también la implementación de un Plan Nacional de Lectura en 5.058 sedes escolares, superando en 11% la meta que se tenía de 4.500 sedes en donde se implementara este Plan Nacional de Lectura. Otro tema importante para garantizar el desarrollo económico es generar la sostenibilidad en la generación de los ingresos. Y en ese objetivo, crecimiento sostenible en la frontera, era lo que se hablaba en ese COMPES, se han conformado y capacitado 250 grupos de ahorro y crédito local. Clave la inclusión financiera. La única forma de garantizar la permanencia y la sostenibilidad de estas iniciativas de desarrollo productivo es garantizar la inclusión financiera. Se han hecho 250 grupos de ahorro y crédito local para avanzar en esta materia. También se han vinculado más de 13.000 mujeres al programa de Mujeres Ahorradoras en Acción, de nuevo con una iniciativa de garantizar la inclusión financiera en municipios de frontera. Y un tema muy importante para la frontera, que ha sido el tema de combustible, donde se han distribuido más de 34 millones de galones de combustible exento de impuestos para combatir un fenómeno que ustedes conocen, que es absolutamente clave en la frontera, que es el contrabando de gasolina. También se ha avanzado en esta materia. Finalmente, se han interconectado 17 municipios con la Red Nacional de Fibra Óptica, 17 de los 77, en el marco del Proyecto Nacional de Fibra Óptica, para un avance del 93% frente a la meta que se había planteado inicialmente. Finalmente, fundamental para la integración, el tema de la construcción de vías. No es solamente llegar allá con la pertinencia de educación, conectividad TIC, articulación institucional, sino también construir vías para la integración territorial. Se han construido 207 kilómetros de vías, un 66% de la meta, estamos retrasados frente a la meta inicial, y 220 kilómetros de vías en mantenimiento mejoradas con un cumplimiento del 80% de la meta que se había planteado inicialmente. El tercer tema que quisiera tocar, representante, ya es de algunos estudios importantes. Voy a hablar del estudio de Panamá, pero antes quisiera iniciar un estudio muy importante que afecta, un fenómeno que afecta de manera muy delicada a los colombianos en el exterior, que es la trata de personas. La trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, con alrededor de 2,3 millones de víctimas al año, solamente superado por el negocio de las drogas y el negocio de las armas ilegales. El mercado ilegal estimado está en 32.000 millones de dólares. Y es muy importante, el 20% de las víctimas son niños, niñas y adolescentes. Es un tema de, no solamente es un negocio ilícito rentable, sino que afecta desproporcionalmente a poblaciones vulnerables como las niñas, los niños y las adolescentes. El 67% de las víctimas son mujeres, 79% víctimas de explotación sexual, 18% víctimas de trabajo forzado, y 13% de esas víctimas provienen de Sudamérica, es decir, hay un foco importante de flujo de personas, de trata de personas desde los países de Sudamérica. ¿Qué estamos pensando en este sentido? Hemos hecho un trabajo muy importante para generar
un documento de política pública con unas mesas de trabajo que permita articular las diferentes iniciativas y campañas de sensibilización que se han venido trabajando en el país. Es un tema absolutamente crucial por la importancia no solamente de la rentabilidad del negocio ilícito, sino también el impacto socioeconómico, físico y emocional que tiene sobre las personas en trata de blancas. Vamos a tener un estudio y pronto vamos a lanzar los resultados de este estudio. Ya para terminar, presidente, cierro con el estudio de flujos migratorios de Colombia y Panamá. La representante mencionaba un tema fundamental, y es que la caracterización de las medidas de política pública requiere información, requiere conocer cuál es la población a la cual le queremos llegar, qué tipo de medidas son relevantes y pertinentes para esa población, y tengo que decir con franqueza que hoy no tenemos esa información. Usted ha hecho un llamado muy importante para poder avanzar en ese censo de colombianos en el exterior que se había planteado en el COMPES del 2009, y eso es muy importante. Mientras se avanza en eso, el Departamento Nacional de Planeación, a raíz de la visibilidad que se le permitió a los colombianos en el exterior en el Plan Nacional de Desarrollo, lanzó un estudio sobre flujos migratorios de Colombia a Panamá. ¿Por qué? Porque es un país cercano, es el sexto destino más importante de colombianos en el exterior, y lo que quisimos hacer fue una caracterización socioeconómica integral de cómo son los colombianos que están en Panamá y cuáles han sido las decisiones que les llevaron a adoptar esa decisión de emigrar desde nuestro país. Y quisiera en este sentido compartir algunos resultados. Aquí tenemos un libro que les vamos a entregar para que ustedes lo puedan ver en más detalle. Primero, quisiera mencionar que el 68% de las personas que decidieron migrar a Panamá lo hicieron por razones de condiciones económicas. Es una cosa muy importante porque eso nos da una motivación económica que requiere de nuevo una política pública que acoja esa pertinencia de las razones de migración. El 31% de estos migrantes son migrantes informales, es decir, no tienen un trámite que pueda ser visible por el lado de la Cancillería, por el lado de migración, y hay un muy bajo intención de retorno. Apenas 1 de cada 5 migrantes planea retornar en los próximos años al país. Es una migración económica, informal, en una tercera parte, y adicionalmente menos del 20% planea regresar al país. Muy importante, hay una desconexión con las entidades del Estado colombiano. Apenas el 54% de estos migrantes están registrados en el consulado colombiano en Panamá. Y esto es muy importante porque las cifras que les mencioné en la introducción son cifras oficiales de registros consulares. Si uno toma esta cifra del 54%, pues tenemos un faltante muy importante. Si uno lo quisiera imputar al resto de países, estamos hablando de casi el 45% de colombianos que estarían por fuera de los registros oficiales en el exterior. Y adicionalmente hay una desinformación sobre los servicios consulares. Apenas el 0,6% de los entrevistados dijo conocer cuáles eran los servicios de pensiones, y apenas el 2% dijo conocer cuáles eran los servicios de cooperación judicial que plantea el consulado en Panamá. La población allá es una población joven, 36 años en promedio. Principalmente, de nuevo, buscan nuevas oportunidades económicas, se emplean principalmente sectores como la construcción, el comercio y también el servicio doméstico y servicios de cuidado para niños, ancianos y enfermos. Y esto es una cosa muy importante, el 63% de los migrantes considera que sus ingresos son suficientes para cubrir sus necesidades, frente al 16% que consideraba lo mismo en el país. Es decir, ha sido una migración económica exitosa. Cuando estaban en el país, el 16% consideraba que sus ingresos eran suficientes para cubrir sus necesidades, hoy es 63%. Esto de nuevo es clave porque de nuevo nos da cuál es la caracterización de la motivación económica de estos migrantes en el exterior.
el 25% de los migrantes envía remesas a Colombia y el 69% de los migrantes dice sentirse más seguro en Panamá. ¿Qué se plantea desde el punto de vista de estos flujos migratorios? Una tendencia creciente de estos flujos, en donde se espera un crecimiento del 12% anual de los migrantes de Colombia a Panamá, un fortalecimiento del dólar, que lo cual muy probablemente va a beneficiar a estas remesas. El 25%, recordemos, está enviando remesas al país, y esto de nuevo garantiza una mejor pertinencia de la política pública. ¿Qué debemos hacer? Debemos continuar en el trabajo de la caracterización socioeconómica de los colombianos en el exterior. Estas cifras son preocupantes porque nos dice el 45% de los migrantes en Panamá no está registrado en los servicios consulares. Tenemos que avanzar rápidamente, no solamente con el censo, sino también con medidas interesantes. Por ejemplo, estamos discutiendo de manera preliminar con la Cancillería y con el MINTIC aplicaciones móviles que permitan no solamente garantizar la información de los servicios consulares, sino también mantener un registro actualizado, porque un censo es una sola vez y un censo de aquí a 5 años queda desactualizado. Entonces también tenemos que empezar en estrategias complementarias que permitan también mantener información actualizada de bajo costo y con alternativas complementarias, como por ejemplo información pertinente para estos colombianos. Entonces, representante, compartimos la importancia de la política pública diferenciada para nuestros compatriotas en el exterior. Reconocemos las deficiencias de información y por eso avanzamos en este estudio especialmente para Panamá, pero hay que hacerlo para otros países y garantizar el cumplimiento del censo. Y de nuevo nuestra mayor disposición para garantizar que estos colombianos en el exterior realmente se vean reflejados en la política pública, en el Plan Nacional de Desarrollo y en una pertinencia de oferta para garantizar su bienestar a todos estos colombianos. Muchas gracias. Le agradecemos a usted, doctor Luis Fernando Mejía, igual mantenerse en el recinto para efectos de inquietudes, entre ellas las ya planteadas, y le agregaría que hay una desatención muy visible de los connacionales por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil para sacar una cédula de ciudadanía. No existe una plataforma adecuada y se les demora entre 16 y 18 meses una cédula. Igualmente no existe hoy una plataforma digital que puedan atender a los connacionales para resolver la situación militar en cada uno de los consulados y las embajadas. No existe, de tal suerte que tienen que enviar documentos, como por allá en el año de 1980, envían documentos, acá los revisan, los devuelven a los consulados y a las embajadas para resolver la situación militar, para entregar una provisionalidad que se puede demorar también entre 18 y 24 meses. Se requiere de esa plataforma para atender. Inclusive hay connacionales que han preferido que sus hijos pierdan la nacionalidad colombiana para evitarse ese trámite de resolver la situación militar por la falta de una verdadera atención y plataforma. Entonces es muy interesante el tema aquí planteado por la doctora Ana Paola. Yo le voy a solicitar a la Cancillería, a la doctora Beltrán y al doctor Higuera, pudiéramos hacer uso de la capacidad de síntesis frente a las inquietudes planteadas por la doctora Ana Paola. Tiene el uso de la palabra doctora Araminta Beltrán Urrego, secretaria general de la Cancillería. Señores representantes, buen día. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento y conoce muy bien ya la Cancillería en el exterior de nuestra representante Ana Paola. El presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y también del Fondo Rotatorio, el 80% es enfocado en el exterior. El Fondo Rotatorio suple todo el funcionamiento de las misiones. Tenemos 59 embajadas, 73 consulados y 4 delegaciones. El presupuesto de funcionamiento pagamos lo que es la asesoría jurídica, asistencia social,
pagamos el Fondo de Migraciones cuando hay calamidades de nuestros conciudadanos en el exterior para traerlos, y por inversión tenemos lo que es el plan migratorio, tenemos el programa de Colombia nos une, y para el año 2017 ya nos dieron 1.000 millones de pesos para atender ley de víctimas. 1.000 millones de pesos para atender ley de víctimas. Yo pongo aquí en consideración del señor viceministro de Hacienda, el presupuesto sí es bastante corto para... ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos efectos, la inflación de cada país, y fuera de eso también tenemos la fluctuación de la política cambiaria. Esos son nuestros dos efectos que tenemos en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. También tenemos unos presupuestos que se llaman indirectos, que con esos pagamos personal de apoyo, que no podemos suplir a todos los consulados por el recurso que tenemos. En cuanto, eso básicamente es sucintamente el presupuesto del fondo rotatorio en lo que hacemos, y es prácticamente todo enfocado al exterior. Listo, representante. Gracias, doctora Araminta, secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene la palabra el doctor Javier Darío Higuera, quien es el director de Asuntos Migratorios y Consulares. Muchas gracias a la presidencia, a los miembros de la Junta Directiva de la Comisión, a la doctora María Paola Agudelo y a todos los representantes aquí presentes. Voy a ser muy breve. Quiero adicionarle algo a lo que había mencionado la doctora Paola Agudelo, y es que sí, no tenemos un censo, y los cálculos que tenemos que no son los que corresponden, ubican a los colombianos en el exterior en el margen de los 5 millones de personas. Adicionalmente, con las gestiones que ha realizado la administración del presidente Santos, 44 países y 14 territorios nos han quitado el requisito de la visa. Eso ha hecho que por oportunidades el flujo de colombianos hacia el exterior se incremente progresivamente, y que eso supone asimismo una mayor responsabilidad por parte de la Cancillería para la atención de los colombianos en el exterior. Y muy brevemente les voy a hacer referencia a lo que está haciendo la Cancillería colombiana respecto a esas 3 estrategias transversales que están en el Plan Nacional de Desarrollo y que tienen que ver con los colombianos que están en el exterior. Concretamente, la de movilidad social, la de buen gobierno y seguridad y justicia democrática. Para esto, en el plan de la Cancillería colombiana se establece un objetivo, como lo mencionó ya el representante de Planeación Nacional, y es que nosotros pretendemos el fortalecimiento de la política migratoria y el servicio consular. Para esto hemos implementado 3 estrategias. La primera de ellas es la ampliación de la atención y vinculación de los colombianos en el exterior. La segunda, preparar al país para enfrentar y atender de una manera más adecuada y pertinente el crecimiento de los flujos migratorios. Y el tercero tiene que ver con el fortalecimiento de los canales de atención con el ciudadano. Sobre esa primera estrategia, es decir, la ampliación de la atención y vinculación de los colombianos en el exterior, la Cancillería colombiana tiene una coordinación que se llama el programa Colombia nos une, que tiene precisamente el propósito de vincular a los colombianos con las políticas públicas y de lograr la integración de las comunidades colombianas en el exterior, en el lugar donde se encuentren. Nosotros hemos realizado, para cumplir con esa estrategia, una estrategia que por su cobertura, por la calidad de los servicios y la cantidad de los mismos, nos ha dado muy buenos resultados y la tenemos siempre presente, y es la Feria de Servicios. Hemos realizado hasta el momento 7 ferias de servicios con un cubrimiento aproximado de 120.000 colombianos que han sido atendidos. La última de estas se llevó a cabo en Miami, la próxima se va a realizar en este mes en Santiago de Chile. Tenemos también, para cumplir con este objetivo, el tema de los multiplicadores. Tenemos en total 12 multiplicadores que tienen como objetivo y función el de trabajar con las comunidades colombianas en el exterior para, como les decía, integrarlas,
asociarlas y vincularlas con el país. Igualmente, estamos trabajando con esas multiplicadoras y con los consulados en mesas con la sociedad civil, trabajando temas de género, niñez. Estamos buscando que esas nuevas generaciones de colombianos que han nacido en el exterior sientan ese sentido de pertenencia con Colombia, así aún no la conozcan. Igualmente, tenemos en relación al segundo punto, que es la preparación del país para enfrentar de una manera más adecuada el crecimiento de los flujos migratorios, todo lo que tiene que ver con el plan retorno. La Cancillería colombiana está trabajando en diferentes frentes que le da la ley 1565 con recursos del presupuesto que Hacienda nos destina, y hemos atendido toda la población que por razones humanitarias por ejemplo, nos deportó Venezuela cuando ocurrió ese gran flujo masivo de colombianos en agosto del año anterior. Tenemos el plan retorno productivo, en donde en los municipios de frontera hemos desarrollado alrededor de unos 50 proyectos, donde lo que buscamos es que la gente, los migrantes colombianos que están retornando, tengan una estabilidad y un futuro económico en sus ciudades de origen. Igualmente, como sabemos que los recursos son escasos y hay que buscar, digamos, sinergias con las diferentes entidades, hemos buscado, y lo hicimos fuertemente a comienzos de este año, en coordinación con el Ministerio del Interior, que los gobiernos locales, municipales y departamentales incluyan el tema migratorio dentro de los planes de desarrollo. Eso lo hicimos en los municipios de frontera y ya logramos que varios de ellos incluyeran ese tema para que al futuro podamos tener sinergias y colaborar conjuntamente en pro de la población migrante. Por último, en lo que hace referencia a la mejora en la atención del ciudadano, nosotros también, con una coordinación de la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería colombiana, está el Centro Integral de Atención al Ciudadano, que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. Con este Centro Integral de Atención al Ciudadano, lo que hacemos es que cuando hay un colombiano que necesita la atención del gobierno de Colombia, sin importar el lugar donde se encuentre, puede a través de este centro ser atendido de manera inmediata. Igualmente, este centro... Tiene la palabra la doctora Ana Paola. Sí, doctor Higuera, hágame un favor, como los colombianos nos están viendo, los colombianos en el exterior nos están viendo en la transmisión, le agradecería nos cuente ellos cómo pueden acceder a ese servicio que me parece muy interesante, que nos dice que es de 24 horas, a través de qué correo, porque muchas veces a veces uno dice, recibe muchas quejas de llamo al consulado y no me contestan, y pues yo entiendo, porque si 3 personas están atendiendo a 3.000 colombianos que le corresponden a esa circunscripción, le es imposible humanamente contestar el teléfono. Pero a lo mejor ese punto está desde Bogotá y permite agilizar en casos de emergencia. Le agradecería les cuente y luego yo también en el video voy a poner los datos por escrito para que las personas tengan información de este servicio que hay desde la Cancillería. Sí, como no, doctora Ana Paula. Si uno entra a la página web de la Cancillería, está precisamente un icono del Centro Integral de Atención al Ciudadano, y tenemos en este momento, lo podemos decir con orgullo en cuanto a temas tecnológicos, un servicio de alta calidad tecnológica. Atendemos a los connacionales en el exterior vía chat, videoconferencias, llamadas gratuitas y todo, como les digo, entrando a ese sitio de la página web de la Cancillería. Igualmente, para la atención a los connacionales que están en el exterior, no solamente lo hacemos a través del SIAC, sino se puede hacer a través de todos los consulados de Colombia en el exterior, que son 119 en este momento, pero adicionalmente nosotros tenemos la coordinación de asistencia connacionales, en donde se reciben de manera directa todo tipo de solicitudes para colombianos que se encuentren en situación de vulnerabilidad o que requieran del apoyo o el servicio del gobierno colombiano o de su Cancillería para realizar cualquier trámite
o para salir de cualquier percance. Doctor Urrego, ¿una interpelación? Tiene la palabra. No, no ha terminado todavía. Yo, si le parece, doctor Urrego, dejamos que termine el doctor Higuera y enseguida empezamos con las intervenciones. Sí, no, y para terminar así muy brevemente, nosotros o la Cancillería también tiene la responsabilidad que le dejó la ley 1448 de promoción, ¿cierto?, de esta ley, que es la ley de víctimas para los colombianos en el exterior y de la toma de declaraciones. Esto lo estamos haciendo a través de nuestros consulados, pero hemos montado unas estrategias especiales con los recursos que tiene la Cancillería para llegar al mayor número de personas. Entonces hemos realizado los consulados móviles. Los consulados móviles es sacar el consulado hacia aquellos sitios alejados de donde está la comunidad colombiana y que no pueden acceder al consulado. Entonces no solamente llevamos los trámites consulares, ¿cierto?, sino que también llevamos todo lo que hace referencia a la ley de víctimas. Como decía muy bien Planeación, en este momento digamos que nosotros tenemos en el registro único de víctimas en el exterior alrededor de 10.000 personas, pero quiero decirles que la estrategia y el dinamismo que ha tenido la Cancillería nos indica, según las estadísticas, que estamos realizando alrededor de 32.000 gestiones en general para el tema de promoción y de cumplimiento que le da la ley de víctimas a la Cancillería. Y por último, tenemos todo lo que tiene que ver con trata de personas. La Cancillería colombiana tiene dos responsabilidades en el tema de trata de personas de los colombianos que están en el exterior. Una de ellas es preventiva y para eso hemos realizado una serie de campañas preventivas que se originó la primera de ellas ante la trata de personas, reaccionemos en cadena, y realizamos la última en el mes de julio, si no estoy mal, en donde el lema de la campaña era: ante la trata de personas nos ponemos las gafas, ¿sí? O sea, le echo ojo a la trata. Y finalmente tenemos la responsabilidad de asistencia de las víctimas en el exterior. Entonces nosotros tenemos montado un protocolo en los consulados y cuando detectamos un posible caso de trata de personas de colombianos que están en el exterior, inmediatamente entramos en contacto con las autoridades competentes del país respectivo, pero igualmente entramos en contacto con las autoridades que tienen que ver con el tema de trata aquí en Colombia. Le damos inmediatamente protección, seguridad y asistencia a estas personas y quiero decirles que en los últimos 3 años hemos repatriado 199 personas. Era eso, señor presidente, muchas gracias. Doctor Higuera, muchas gracias por su intervención. Doctor Urrego, ¿usted tiene alguna interpelación? Gracias, señor. Una intervención. Pero es que habíamos, claro, pero entonces… No, es muy concreto y una pregunta muy clara, presidente. Perfecto, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy bien, un saludo especial al señor viceministro, doctor Escobar, a la señora secretaria general de la Cancillería, el director de consulado, el señor subdirector de Planeación. Felicitaciones a mi colega Ana Paola por tan importante debate. Bueno, mi tocayo, el doctor Luis Fernando Mejía, se fue mucho por las fronteras, más de la mitad de su discurso, y estamos hablando de los colombianos fuera del territorio. Es muy importante esa gestión que ha hecho nuestra canciller, la doctora Holguín, María Ángela Holguín, pero necesitamos precisamente tener claridad de qué es lo que está sucediendo en el exterior. Yo entiendo que nuestros más de 70 embajadores pues son unos temas más protocolarios. Yo la verdad admiro más la gestión de los 119 cónsules, porque uno no conoce, yo estoy ubicado en la Amazonia y no conoce uno la primera gestión de un embajador colombiano para conseguir recursos o algún programa especial para la Amazonía colombiana. Es tan asfixiante el centralismo en Colombia, doctor Luis Fernando, que ni siquiera Planeación Nacional reconoce que hay una Amazonia en Colombia. Nos tienen en una zona centro-sur, por allá identificados con otro tipo de producción que nunca va a ser la identidad de los hombres amazónicos. Yo estoy cansado de gritar eso aquí en la plenaria y aquí en esta comisión, ante el doctor Simón Gaviria, ante su señoría. Ni siquiera ese centralismo asfixiante de Bogotá puede observar la realidad de la nación, una miopía absolutamente
obnubilante, vergonzante además, ¿no? Conocer su propio país. Pero bueno, ese es un tema muy difícil. Yo insisto en el tema de los colombianos en el exterior, y Ana Paola ha hecho una importantísima disertación de lo que tiene que ver con este debate. Yo solamente, señor presidente y apreciados colegas, con el mayor respeto quiero sugerir dos temas al doctor Higuera, que estaba en su intervención. Lo primero, ¿qué podemos hacer con una de las nuevas locomotoras? Porque el gobierno nacional dice que ahora es la industria, que es el sector agropecuario, y el turismo lo que va a mover la economía de Colombia. Porque esa maquinaria mineroenergética está apagada hace rato, y en la Amazonia, por ejemplo, no funciona. Hay todas las manifestaciones sociales y conflictos, y la respuesta del Estado es enviar el ESMAD a los ciudadanos. Entonces, en ese tema, yo pienso que nosotros debemos desarrollar esa maquinaria turística, que esto no valga de crítica, doctor Luis Fernando, sino de observación respetuosa. Hay que ver cómo nosotros trabajamos ese tema del turismo a través de nuestros cónsules. Yo quiero saber qué están haciendo los cónsules, porque estos colombianos en el exterior no solo deben ser unas maquinitas económicas, como decía Ana Paola, sino también unas personas que tienen dignidad, y que esa dignidad lleva a la connaturalidad de su ciudadanía colombiana. Y ellos nos pueden ayudar a promocionar. Eso no son 4.7 millones, yo estoy seguro que son más de 6 millones de colombianos que viven en el exterior, en las diferentes circunstancias legales e ilegales, y que podían ayudarnos a promocionar a Colombia. Estas personas, el doctor Higuera decía que los nuevos que nacen, que ni siquiera conocen Colombia, pues nosotros debemos crear, incentivar y promocionar unos espacios especiales para estos colombianos en el exterior y colombianas en el exterior, para que visiten y conozcan su país, si es que de verdad hay una locomotora turística. Entonces, Hacienda me parece a mí de tomar nota del caso y darle la mano al Ministerio de Relaciones Exteriores, que se volvió un presupuesto burocrático y tiene muy poco. Yo cuando hablo con la ministra, y cuando la hemos tenido las pocas veces acá, y los viceministros que vienen muy asiduamente acá, pues nos explican la dificultad de la Cancillería, pero ¿cómo hacemos imagen en el exterior? Y si vamos a conseguir la paz, pues hombre, Colombia depende de precisamente esa extensión que hagamos en el orden internacional. Nuestros embajadores tienen que ser más incisivos en ese propósito, y nuestros cónsules, yo les reconozco el trabajo importante que hacen. Quiero, después de manifestar qué podemos hacer en ese tema turístico, porque es que nosotros tenemos unas manifestaciones culturales que no existen. En el exterior solamente se celebra el 20 de julio. ¿Por qué no hacer expresión de nuestras manifestaciones culturales en el exterior con nuestros connacionales? ¿Por qué no financiar y promocionar nosotros ese tema, para que eso invite al turismo a conocer un país? Un extranjero ve que están celebrando el San Pedro en Miami y diga, oiga, yo quiero ir a Neiva. Dicen que eso es en Neiva, me nació, ¿cierto? O el festival de X, Y y Z, que los colombianos tenemos una riqueza muy grande en el tema cultural. Aquí no somos solo violencia, sino somos una expresión cultural de las más grandes de América Latina. Yo estaba estudiando hace poco, y Colombia es prácticamente el primigenio después de México en expresiones culturales en América Latina, y eso lo tenemos anonadado, no sabemos, una miopía en ese tema. Entonces, ese primer tema, doctor, si podemos ayudarnos ustedes desde nuestros cónsules y nuestros embajadores. Y segundo tema, la asistencia judicial de nuestros conciudadanos. Sí hay recursos, sí se están defendiendo nuestros connacionales, porque yo ahora mismo le dirigía una carta a un tema de un caqueteño en Ecuador, y aún no hemos recibido respuesta a ese tema de circunstancias difíciles, porque usted sabe que los colombianos somos estigmatizados en el exterior. Los colombianos tenemos un reconocimiento internacional hacia el tema del narcotráfico, y allí nos vinculan en cualquier proceso judicial como tema como connacional difícil o ciudadano difícil en el tema jurídico internacional. Yo pienso que la asistencia judicial, no he escuchado aquí de ninguno de ustedes un informe, qué es lo que estamos haciendo para defenderlos eficientemente en ese tema, y si sí tenemos el personal, que yo acabo de escuchar que ni siquiera contestamos las llamadas. Imagínense que a uno lo detienen, lo primero que uno hace es llamar a su cónsul, ¿cierto? O a su embajada, y ni siquiera le contestan. Si dura meses tratando de comunicarse. Entonces, ¿en qué consiste esa asistencia? Y finalmente, si estamos asesorando a nuestros nacionales, porque acabo de leer aquí el informe que mi doctor Luis Fernando, muy importante este informe, lo felicito, que nos presenta. Yo voy a tratar de leer, pero leí muy rápidamente que de cada 5 colombianos en Panamá solo 1 quiere regresar. Entonces, ese es un estudio muy importante que desarrolló Planeación Nacional, ¿cierto?
Entonces, bueno, cuando yo hablo allá de la miopía del tema nacional, no estoy refiriendo a su señoría, porque su señoría apenas entró y usted es un hombre muy inteligente. Yo lo admiro, lo brillante que es usted, y por eso le llamo la atención en que me respalde la Amazonia colombiana como región. Pero quiero decirle que el tema de... Es que en el plan nacional queda un titulito ahí de Amazonia, que después de tanto pelear lo metieron, pero no hay la consideración totalizante de región. Pero quiero finalizar diciéndole que este tema de asesorar a nuestros colombianos, y 4 se quieren quedar en Panamá, desconozco cuántos en Estados Unidos, por las diferentes condiciones, ya sea inseguridad o por la condición de poder generar como un futuro o una prosperidad económica, quieran permanecer un tiempo más. La pregunta es si estamos asesorando a los colombianos y buscando con los gobiernos extranjeros ayudarles en esas visas, en esos permisos especiales e incluso en temas de nacionalidad, teniendo en cuenta que nuestra Constitución del 91 permitió la doble nacionalidad para nuestros connacionales. Pues si estamos asesorándolos eficientemente. Yo he escuchado algunas cosas diversas en ese tema y quisiera saber cómo se está haciendo, y segundo, ya que está el señor viceministro, el doctor Escobar, cómo podemos generar recursos, porque es que eso no se hace solo con voluntad, viceministro, eso se hace con recursos, y yo pienso que la Cancillería requiere recursos para trabajar el tema del turismo, el tema de la asistencia social y el tema de la promoción de la estadía de los colombianos en las naciones en las cuales han encontrado prosperidad económica o han encontrado seguridad para sus familias. Muchas gracias, señora presidenta. Representante Urrego, muchas gracias a usted. Me están pidiendo una interpelación la doctora Beltrán y el doctor Mejía. Les voy a dar 1 minuto a cada uno. Me gustaría que después de eso hablara el viceministro, y ahí sí los congresistas que han pedido la palabra, como el doctor Alir Uribe, Ana Paola y yo, que quiero intervenir. Tiene la palabra la doctora Beltrán, 1 minuto. Sonido, por favor. Doctora. De los países que tienen más de 10.000 colombianos en el país. La asesoría jurídica consiste solamente en asesorar, ir a visitar al detenido, porque no podemos contratar un abogado para la defensa del detenido, pero sí los estamos asistiendo, visitándolos a las cárceles, les damos, pues nos comunicamos con las personas aquí en Colombia, pero si no podemos, hasta ahí no podemos prestarle un apoyo más. En asistencia social también tenemos abogados. No, es que nuestra limitación para atender al detenido solamente es ir a visitarlo en qué condiciones se encuentran, pero ya ayudarlo al proceso como tal no es nuestra misión de ser. Pero sí, en muchos consulados nos tocó quitar la asistencia jurídica por falta de recursos. Eso sí, representante, usted tiene toda la razón. En la parte cultural, la hacemos a través de las embajadas con el Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, que son eventos grandes donde llevamos nuestros colombianos a promover la imagen de Colombia en el exterior. Eso sí lo llevamos a través de las embajadas, sí hacemos la parte cultural. Nos queda el punto de turismo, que sí sería pues un acuerdo Cancillería con el Ministerio de Comercio Exterior, a ver cómo se promueve esa parte. Sí, ya. Gracias. Gracias, doctora Araminta. Tiene la palabra 1 minuto, doctor Luis Fernando Mejía. Gracias, presidente. Simplemente no quiero que quede en el ambiente el tema de la miopía frente a la descentralización y la visión territorial. Usted lo conoce muy bien, representante. El Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó en el 2015, por primera vez en la historia, se hizo un recorrido departamento por departamento antes de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo para recoger las inquietudes de qué esperaban las comunidades desde el territorio para el Plan Nacional de Desarrollo. Nunca antes se había hecho esto en la historia de nuestro país. Segundo, primera vez que un Plan Nacional de Desarrollo tiene no solamente metas nacionales, sino también territoriales, regionales. Nunca antes un plan había tenido una visión territorial. Estoy de acuerdo con usted, representante, que hay que seguir avanzando, pero sí creo que es muy importante ratificar que si en algo hemos avanzado en los últimos años es precisamente en dejar esa visión centralista y entender que las políticas públicas se construyen desde el territorio. Gracias, doctor Mejía. Ahora tiene la palabra el señor viceministro de Hacienda, doctor Andrés Escobar. Tiene la palabra.
Presidenta, muchas gracias. Un saludo a los miembros de la Honorable Comisión Segunda, a la representante Agudelo por este importante debate que está promoviendo en el día de hoy. También un saludo al subdirector de Planeación, a la secretaria general de la Cancillería y al embajador Higuera. Unos puntos sobre las preguntas que usted nos hace. Pues yo creo que su reflexión es muy importante. Los colombianos en el exterior no pueden ser considerados colombianos de segunda. Todos somos colombianos, no importa dónde estemos, y en ese sentido creo que es importante anotar que no por el hecho de que el Ministerio de Relaciones Exteriores esté enfocado hacia el exterior y que tenga una tarea muy importante con los colombianos que residen en el exterior, aunque estoy de acuerdo con usted, no es el único ministerio que se debe ocupar de los colombianos por fuera de nuestras fronteras. Al Ministerio de Relaciones Exteriores no le dimos tratamiento de segunda, o sea, no estuvo desafortunadamente más golpeado que otros ministerios. Creo que aquí en las discusiones que hubo sobre presupuesto en las diferentes comisiones, pues se vio que el apretón fiscal fue para todo el mundo, no hubo una atención particular ni mucho menos con el Ministerio de Relaciones Exteriores. La situación del fiscal del país ha cambiado de una manera radical. La razón por la cual en este momento se está poniendo a consideración del Congreso de la República una reforma tributaria es porque hubo una pérdida de ingresos bastante importante. Y el ánimo de recaudar más ingresos y de modernizar el estatuto tributario no tiene un ánimo distinto a que el gobierno pueda mantener los programas que tiene hoy en día y reforzar algunos que se han visto especialmente golpeados por la caída de los ingresos del petróleo. Entonces, en esa medida, aunque pues es un debate que hasta ahora comienza, queremos que el Congreso de la República, así haya las discusiones que por supuesto habrá sobre el contenido de la reforma tributaria, tengan en mente que no contar con esa reforma tributaria lo único que va a hacer es perjudicar aún más la capacidad de gasto del Estado colombiano hacia adelante. Entonces es muy importante que si bien podemos discutir el contenido de la reforma, la necesidad de la reforma esté sobre la mesa como algo con lo cual todos estamos de acuerdo, porque de eso depende la sostenibilidad de los niveles de gasto del gobierno nacional. Con respecto a un par de temas que usted mencionaba sobre gastos, usted mencionaba que los gastos de personal habían caído 0.1% en 2016 y que ahora estaban cayendo en 26% en 2017. Simplemente quisiera llamar su atención sobre un tema que creo que es muy importante, porque ese rubro al que usted se refiere hace referencia al fondo rotatorio del ministerio, que tiene una apropiación de 2.700 millones de pesos, y ahí sí efectivamente ha habido un recorte que por supuesto la Cancillería nos ha reclamado, porque por ejemplo los internacionalistas que se contratan para trabajar en los temas de las disputas territoriales de Colombia que se discuten en las cortes internacionales, los recursos vienen por ahí, pero los gastos de personal de la Cancillería vienen es por el ministerio, no por el fondo rotatorio. Y ese presupuesto de gastos de personal no es de 2.700 millones de pesos, sino es de 387.000 millones de pesos. Y ese presupuesto va a crecer en 6.2% el próximo año, de la misma forma que lo harán los presupuestos de gastos de personal del resto de entidades. Es el incremento, sin que aumente ni una sola persona. Es apenas lo que esperamos los 387 son, espérese un segundo, los 387 es lo que se tiene aforado, 382 porque hubo un cambio al puro final, sí, en la versión que se aprobó al final, 382.151 millones de pesos. Ahí, por supuesto, todas las entidades reclaman que es necesario que haya más personal, que es algo que aquí se ha comentado, pero la directiva que quedó incluida en la ley de presupuesto que ya aprobó el Congreso de la República para el próximo año, no va a haber expansiones de planta, no va a haber reestructuraciones, va a haber restricciones fuertes en gastos generales, pero no es para la Cancillería en particular, es para absolutamente todas las entidades. Pero pues no va a haber un recorte de gastos de personal en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y con un tema que usted mencionaba de un recorte de gastos generales, sí hubo en el año 2016 una asignación, digamos, atípica de recursos de cerca de 70.000 millones para el ministerio, que cubrieron la cumbre interamericana, unos pagos de cuotas atrasadas que tenemos en
en entidades internacionales, porque desafortunadamente dentro de esta priorización tenemos unos atrasos en las cuotas que tenemos que pagar en las entidades internacionales, que esperamos ponernos en algo al día en el 2017, pero ese es un proceso que no va a ser tan fácil. Y usted mencionaba un último tema que era el relacionado con el impuesto de timbre. Por supuesto, los colombianos que pagan el impuesto de timbre tienen todo el derecho de saber cuál es la destinación de esos recursos, y la respuesta que le voy a dar pues es muy sencilla. En el año 99 el Congreso de la República aprobó la ley 549, que es la ley que crea el FOMPET. El FOMPET, de acuerdo con lo que dice el artículo 2, en el numeral 11 de esa ley, dice que el 70% del pago del impuesto de timbre tiene que ir al FOMPET. El 30% restante va al Tesoro Nacional, a la Bolsa Común de Recursos que vienen con el pago de impuestos de los colombianos. Entonces, sobre ese 30%, exactamente en qué se gasta es imposible decirlo. Así como los impuestos que yo pagué hace un par de semanas como persona natural, pues van a la bolsa común. Yo no sé, y es imposible para el Ministerio de Hacienda decir exactamente en qué se gastaron esos impuestos que yo pagué. Y finalmente otro tema que creo que también es importante que se tenga en mente. Aquí se mencionaba no solo por parte de la representante citante, sino de la Cancillería, que cuando hay obligaciones en dólares con esta devaluación de la tasa de cambio, pues los presupuestos se apretan aún más, porque el presupuesto crece en pesos, pero la obligación en dólares se vuelve mucho más costosa. Y ese es un tema que no solo afecta a la Cancillería. Tal vez otro ministerio que se ve especialmente afectado por este tema es el Ministerio de Defensa, que también tiene unos gastos en dólares que se le vuelven más onerosos de cubrir en pesos, pero hay uno que tal vez no está en la cabeza de la gente y que creo que pues vale la pena ponerlo de presente, y es que el Ministerio de Hacienda es quien responde por la deuda externa, y por cuenta de la devaluación este año pagamos casi 3 billones de pesos más en intereses por cuenta de la deuda externa. Entonces, el efecto de la tasa de cambio, claro, nos duele a todos, pero pues el gobierno nacional ha tenido que hacer unos esfuerzos bastante importantes para poder honrar esos pagos de intereses que por supuesto son fundamentales para mantener abierto el financiamiento de Colombia, porque nosotros tenemos un presupuesto deficitario que necesita financiamiento externo, sino que otros recortes que por cuenta de esos aumentos del costo de la deuda han sufrido otras entidades del gobierno. Ha sido producto de una discusión que se ha dado al interior del gobierno, que ha sido presentada a consideración del Congreso y que primero que todo ha buscado preservar y conservar los programas sociales prioritarios del gobierno, y eso desafortunadamente ha tenido que ocurrir a costa de otros gastos que no es que no sean importantes, sino que no se consideran tan prioritarios como el gasto social que es el gobierno. Entonces, simplemente cierro agradeciéndole la invitación que nos hace a explicar estos temas a los colombianos, especialmente a los que se encuentran en el exterior, a quien les envío un saludo, pero simplemente entiendan la situación presupuestal por la que pasa la Cancillería es la situación presupuestal que enfrenta todo el gobierno nacional. El Congreso de la República ha sabido entender esas limitaciones, y el presupuesto austero que se aprobó la semana pasada para el 2017 reconoce esas restricciones. En la medida en que se apruebe, esperemos antes de terminar el año, la reforma tributaria, habrá unos recursos frescos que podrán reforzar las partidas presupuestarias con las cuales el gobierno cumple con todas las obligaciones legales, constitucionales y programáticas que están incluidas en el plan de desarrollo. Muchas gracias, señora Presidenta. Señor viceministro, muchas gracias. Tiene la palabra el representante Alirio Uribe. Gracias, Presidenta. Un saludo muy especial para la comisión y para la doctora Ana Paola, representante de los colombianos en el exterior, por este importante debate. También pues saludar las intervenciones de la Dirección Nacional de Planeación, de la Cancillería y del Ministerio de Hacienda. Yo he tomado nota de las diferentes intervenciones y bueno, me parece, Presidenta, que es muy importante que realmente la Comisión Segunda tuviese una línea de trabajo hacia los colombianos en el exterior. Nosotros ya habíamos hecho debates en otro momento sobre esta situación de los colombianos en el exterior, y con la doctora Ana Paola también el año pasado
pues habíamos hecho un debate de seguimiento a la ley 1465 del 2011 y allí habíamos hablado de la importancia de dos temas. Uno, conformar la mesa de la sociedad civil para migraciones de manera amplia, de manera participativa, y dos, la reglamentación de la ley 1465 del 2011 para que se pudiera pues dar una vigencia efectiva a los derechos de los colombianos en el exterior. Nosotros supimos de la reunión que hubo en abril con representantes de la sociedad civil y sabemos que hay un proceso convocado por la Cancillería, pero esas recomendaciones que se dieron en ese debate pues siguen todavía pendientes. Y cuando yo escucho las cifras y las intervenciones de las autoridades acá, pues a través del doctor Andrés Escobar Arango, de la doctora Araminta Beltrán, del doctor Luis Fernando Mejía y demás, y cuando yo miro lo que está previsto en el Plan de Desarrollo 2014-2018, pues yo sigo sintiendo que realmente no hay una política que sea coherente, que sea seria de parte del gobierno colombiano hacia los colombianos en el exterior. Y creo que lo hemos venido denunciando de manera reiterada en la comisión y la cosa es demasiado grave. Por ejemplo, yo saludo muchísimo el estudio de Panamá, pero obviamente eso está en mora, como lo ha planteado la doctora Ana Paola, de la necesidad de hacer ese censo demográfico, sociodemográfico de los colombianos en el exterior, pues en muchas zonas del mundo. Yo realmente no creo en las cifras que da la Cancillería de colombianos en el exterior, primero por lo desactualizadas y segundo, si ustedes mismos consideran que el 46% o el 45% de los colombianos en el único estudio que hay, que es el de Panamá, no están registrados, pues si a mí me dice la Cancillería que hay 4.700.000 colombianos en el exterior y el primer estudio arroja un 45% de no registro, pues eso indica que de verdad pueden ser 8 millones de personas. Cuando a mí me dicen que en Estados Unidos hay 908.000 colombianos registrados, pero yo me acuerdo en unas pruebas que yo practiqué en el Consulado de Nueva York en el año 2001, el propio cónsul me decía, hay 600.000 colombianos en Nueva York, solamente en Nueva York, en el año 2001. Entonces uno no encuentra una coherencia con esas cifras, y si uno no tiene coherencia con esas cifras, pues uno cómo diagnostica al paciente y cómo hace una política pública. En el tema de víctimas, si yo leo el informe Panamá me dice que el 8.1% de los colombianos que están en el exterior se fueron huyendo por la violencia en Colombia, por la guerra, ¿no? Si yo le aplico ese 8.1% a la cifra de los oficial que da hoy la Cancillería, me darían más de 350.000 víctimas en el exterior. Y si yo miro cuántas están registradas, pues son 10.241. Claro, el registro no se ha cerrado. Es bueno que las víctimas que nos ven en el exterior, a quienes saludo de paso, sepan que el plazo para la inscripción de víctimas en el exterior es de un año más. Es decir, que va hasta el 2017, hasta junio, creo, del 2017. Entonces, ¿eso qué significa? Que el subregistro es de 35 veces menos de ese porcentaje que arroja Panamá, porque si tenemos, claro, estoy siendo arbitrario, le estoy aplicando el porcentaje de Panamá a todas las víctimas en el exterior, pero como no tengo más referente, pues aplico el único que hay, un modelo que es Panamá. ¿Eso qué significa? Y si luego la Cancillería nos dice que hay 1.000 millones para víctimas en el exterior, eso es un chiste. ¿Sabe para cuánto alcanzan 1.000 millones, doctor Federico, para víctimas en el exterior? Para reparar 25 víctimas. Y si hay 10.241 en el subregistro, significa que necesitamos 400 años para reparar las 10.200. Y si yo aplico la cifra de Panamá, significa que necesitamos como más de 5.000 años para reparar las 350.000 víctimas. Eso no es serio. Eso no es serio. Eso no es serio.
Es mejor decir, no hay ninguna política pública para los colombianos en el exterior y no hablar paja. ¿Sí? Es más serio decir eso. Y yo sí creo que, pues claro, yo estoy especulando, pero ¿cómo hacemos si no hay más cifras? Yo estoy moviéndome sobre las cifras que se han expresado. Entonces, yo sí creo que los colombianos en el exterior existen. Y es que, tomando la cifra más baja, son el 10% de la población colombiana. Tomando la cifra más baja, son el 10% de los colombianos. Entonces, si eso es así, ¿cómo es posible que esta comisión, que la Cancillería, que Planeación Nacional, que Hacienda, que no pensemos en eso? Si los colombianos nos traen 15.5 billones en remesas, que es más que la renta petrolera, pues bueno, entonces hagamos una ley, propongamos alguna cosa de que esas remesas, por lo menos un porcentaje vaya o se revierta de alguna manera en una política pública de los colombianos hacia el exterior, porque entonces a duras penas nos estamos gastando en esa política hacia colombianos del exterior y la mayoría es en salarios y gastos de funcionamiento de las embajadas y demás, de 600.000 millones, pues eso es totalmente desproporcionado e injusto para atender a esta población. Salvo que nosotros pensemos lo que la gente popularmente piensa, que es que los colombianos del exterior están re bien, son ricos, ganan dólares, euros, reales, bueno, lo que sea, y que viven como unos privilegiados. Pero si las cifras nos dicen que el 45% no están registrados, yo no sé si eso quiere decir que el 45% son ilegales. No sé si de pronto es muy arbitrario hacer esa relación, pero eso es sintomático de en qué situación están. Nosotros sabemos cómo trabajan los colombianos en el exterior, en una palabra que se llama ya el negro, sin condiciones de seguridad social, laborales, etcétera, ¿no? Y sabemos los que están en las cárceles, que son miles, y aquí hemos hecho debates hablando de los abusos que se cometen todos los días con los colombianos en el exterior, porque ahorita Netflix tiene nuevamente 3.200.000 nuevos socios y aumentó la tarifa de ganancia con la nueva versión de Pablo Escobar. Entonces la versión que nosotros tenemos en todo el planeta es que somos unos delincuentes, unos asesinos, unos mafiosos, unos narcotraficantes, y hacemos novelas Caracol y RCN para exportar esa imagen. Y ahora Netflix nos hace el favor de seguir poniéndonos en todo el planeta como mafiosos y narcotraficantes. Y así nos tratan las autoridades en los aeropuertos. ¿Y cómo será en las cárceles? ¿Sí? La única cifra positiva que yo veo acá, positiva que yo veo acá que dio el doctor, se me olvida el doctor Higuera, perdón, pues fue que al menos hemos salvado 199 que se han repatriado, ¿sí? Que ese sería un derecho. Cuando dábamos el debate, doctora Triana, sobre la ley 1465 y el tema de los colombianos, es porque ahí hay una política de repatriación que no se ha aplicado. Y yo pregunto, si en el informe de Panamá, que es el único que tenemos, se nos dice, doctor José Luis, que de cada 5 colombianos uno quiere volver. Pues lo mismo, si yo cojo la cifra de los 4 millones, casi 5 millones, eso quiere decir que hay 1 millón de colombianos. Si yo arbitrariamente extiendo esta muestra, como hacen los estadísticos, a todos los que hay en el exterior, quiere decir que hay 1 millón de colombianos que quieren volver a este país. Y qué importante, ahí hay científicos, ahí hay gente que habla muchos idiomas, ahí hay gente muy preparada, gente que tiene visión del mundo, que trabaja en muchas cosas, en institutos, en centros de investigación, universidades, etcétera. Es todo un capital humano que se fue por muchos motivos, por razones económicas, por la guerra, por lo que haya sido, pero que nosotros tendríamos que tener, porque si me acojo a esa cifra del informe de Panamá, pues hay 1 millón de colombianos esperando pista para regresar. Y nosotros no hacemos nada. Eso es una ciudad, 1 millón de colombianos. Entonces, yo sí creo que tenemos que hacer algo que sea serio. Yo creo que no tenemos una visión de país, de posconflicto,
teóricamente todos queremos la paz, los del sí, los del no, y miren cómo tratamos a estos colombianos. Los colombianos se movilizaron en el exterior, uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo hablaba también de la paz y de los colombianos en el exterior. Y los colombianos han expresado, yo no sé si lo han dicho también a usted, doctora Ana Paola, que quieren ser partícipes de ese proceso del posconflicto, de la paz, de la reparación, de la verdad, de todo esto. Y hemos visto, yo por lo menos lo he tuiteado todo el tiempo, las diferentes marchas, plantones, manifestaciones, conferencias internacionales de organizaciones de víctimas en diferentes países del mundo, diciendo nosotros también somos colombianos, también existimos y también nos interesa cuál es el futuro de la guerra o de la paz en el país. Yo dejé constancia acá en esta comisión también de una carta que nos mandaron ellos precisamente denunciando la imposibilidad que tenían de votar en las elecciones del 2 de octubre, por muchas razones, que no voy a retomar ese tema, pero quiero decir entonces que sí hay que mirar eso. El Consejo Nacional de Paz, que es creado por la Ley 434 del 98, también tiene un cupo para colombianos en el exterior, y yo le estuve preguntando al doctor Sergio Jaramillo sobre eso, y claro, él me menciona a una chica que yo la conozco, que se llama Doris Ardila, que es de la Universidad de Barcelona, que es una activista, y ella asiste porque no ha habido ni siquiera, claro, ella asiste porque no hay nadie más que venga, porque no se ha hecho el ejercicio democrático de elegir la representación de los colombianos en el exterior hacia la comisión hacia este Consejo Nacional de Paz. Es decir, lo que quiero decir es que todos los indicativos para mí me llevan a una conclusión dramática, y es que realmente no hay ninguna política y hay no sé, un desconocimiento, o hay una desidia, o no hay una política pública realmente que nos permita afirmar que este país tiene una política seria hacia los colombianos en el exterior. Me pareció muy interesante todo lo que expuso el doctor Luis Fernando Mejía sobre las fronteras, el COMPES de fronteras, etcétera, que eso está bien, y me parece que pues hay que reconocer ese trabajo, pero yo insisto en que seguimos en mora. Yo sí quisiera pues decirle a la doctora Ana Paola, pero también decirle a la Cancillería, a Hacienda, a Planeación Nacional y a la Comisión en su conjunto, nosotros tenemos que tener una responsabilidad en esto, porque es que es vergonzoso lo que está pasando con lo que pasa con los colombianos en el exterior. Yo no me imagino todas las niñas, mujeres en la trata de blancas, bueno, todo lo que pasa en el exterior, todo el tema de las mulas, toda la cantidad de mujeres detenidas por el tema del narcotráfico. Bueno, son situaciones dramáticas que nos imponen pues que miremos realmente a futuro cómo vamos a hacer una política más seria y una política participativa. Y creo que la mejor forma de tener una política seria y participativa es preguntándole a los colombianos en el exterior cuáles son los problemas que tienen, qué les duele. Y por eso cuando nosotros enfatizábamos en que se creara la Mesa de la Sociedad Civil para las Migraciones, es porque es eso, doctor Luis Ignacio, es preguntarle a los colombianos en el exterior qué problemas tienen de materia laboral, de seguridad social, de homologación de pensiones, de colombianos presos en el exterior, de, bueno, todos los temas de las remesas, bueno, todos los temas que les duelen a los colombianos en el exterior, el no poder sacar una copia de la cédula, el problema de las libretas militares, que lo hemos hablado acá también con el Ministerio de la Defensa, bueno, muchas cosas que indudablemente requerirían una política y una atención para el respeto y la defensa de los derechos de los colombianos en el exterior. Entonces, yo quería dejar esa constatación, y no lo hago para atacar aquí al Ministerio de Hacienda o para atacar al Ministerio de Relaciones o a Planeación Nacional o a los compañeros de la Comisión, no, lo hago como una reflexión que deberíamos hacer como colombianos, pensando realmente
¿En qué política pública? Es que nosotros deberíamos pensar es como tenemos una responsabilidad, fuimos elegidos para estar acá en el Congreso, tenemos la facultad legislativa, hemos hablado de hacer una ley de fronteras, hemos hablado de mejorar y siento que hay una actitud de indiferencia y de desprecio hacia estas personas que se encuentran en el exterior. Y por eso habilitar el mecanismo de participación, habilitar el mecanismo de incidencia en una generación de una política pública, pues sin duda que nos va a enriquecer a todos y yo más que nadie sé toda la gente valiosa que vive en el exterior por diferentes causas